¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hospedarnos en el Hotel Viva Windham Maya y también vamos a conocer las instalaciones del Hotel Viva Windham Azteca. Son dos hoteles que se encuentran muy cerca uno del otro, caminando a 10 minutos, en una zona de Playa del Carmen que se llama Playa Car, ¿ok? Así que si quieres saber más información de cualquiera de estos dos hoteles, quédate hasta el final del video porque te voy a dar algunos consejos y recomendaciones para que cuando visites cualquiera de estos dos hoteles tengas la mejor experiencia. Así que no se diga más, comenzamos el video. Muy bien, pues ya acabamos de hacer nuestro check-in y lo primero y lo más importante es meterle alimento a la panza para que podamos tener energías para todo el día. Y vamos a comer en el restaurante que es tipo buffet y ahorita les voy a mostrar un poquito más, ¿va? Este es un hotel todo incluido aquí en la Riviera Maya, en una zona que se llama Playa Car. Y justamente hablando de Playa Car, esta es una zona donde se ubican varios hoteles dentro de este mismo complejo turístico, a 5 minutos en coche de Playa del Carmen, de la Quinta Avenida. Y aquí, en esta misma zona en Playa Car, hay centros comerciales que tú puedes salir caminando a 5 minutos, te puedes encontrar justamente aquí un centro comercial muy bonito. Más adelante se los vamos a mostrar. Y bueno, este es un hotel que tiene 4 diferentes restaurantes de diferente especialidad, más uno de buffet. Y bueno, todavía no hemos comido en todos los restaurantes, pero sí es algo muy importante que ustedes deben de saber. Para que ustedes puedan reservar en uno de estos restaurantes, tienen que quedarse un mínimo de 2 noches. Es decir, si se quedan solamente 2 noches, pueden acceder a uno de estos restaurantes de especialidad. Si se quedan 4 noches, ya pueden acceder a 2 de estos restaurantes de especialidad. Entonces eso es muy importante, adicional a que cada uno de estos restaurantes requiere reservación. Oigan, pues quería comentarles algo. En lo que baja la lluvia, porque empezó a chispear un poquito, nos encontramos este stand donde hay artesanía que puedes tú pintar. Esto ya tiene un costo adicional, pero la verdad es que hay diseños muy bonitos. Tú escoges el material que tú quieras y aquí te dan todas las herramientas, los pinceles, los colores obviamente. Por ejemplo, este cuesta $10, que son como 180 pesos. Y así tú puedes escogerlos. Yo me escogí este florero y por ahí Giselle se escogió algo para poner el jabón, que bueno, vamos a pintarlos en lo que baja la lluvia. Y también, aprovechando que estoy por aquí, más adelante a las 4 vamos a venir a hacer una actividad que ya está incluida, que es este trapecio que se ve aquí al fondo. Ahorita no les puedo contar mucho porque pues es hasta las 4, todavía no sé muy bien de qué se trate, pero pues nos van a poner el arnés y vamos a hacer esta actividad. Pero mientras, en lo que baja la lluvia, vamos a pintar un rato, así que vamos a darle. Muy bien, pues este es el diseño que agarré. Está bien, está bonito. Aquí es como fluye tu imaginación, te dan los colores, los pinceles. Y bueno, vamos a empezar para más adelante hacer eso que ya le traigo ganas, ese trapecio. Muy bien, pues ya estamos listos para la actividad del trapecio. Ni en el Circo de Soleil van a ver estos mortales que me voy a echar.
bien, pues ya acabamos de terminar la actividad del trapecio. Es una actividad que ya está incluida dentro del hotel, ¿ok? Solo que sí es necesario hacer reservación. Te puedes registrar en la mañana o en el transcurso del día y la actividad comienza a las 4 de la tarde. La actividad completa dura como 1 hora con todos los participantes. Sin embargo, tú lo puedes hacer o puedes repetir, tirarte 1, 2, 3, 4 veces, dependiendo igual cuántas personas hayan. Lo que sí les comento es que hay que tener un poquito de condición física, porque previo a lanzarte hay que hacer un calentamiento, que ese calentamiento es como ir al gimnasio. Después pasamos a un área donde haces como una pequeña simulación de lo que vas a hacer allá arriba. Y ya por último, pues ahora sí te subes y a darle, ¿no? Entonces, ¿vale la pena que lo hagan? Sí, hay que tener nada más un poquito de condición, pero pues está padre, la verdad. Oigan, pues ya estamos aquí en el área de adultos. Si se dan cuenta, es un área pequeña porque en realidad el hotel no es muy grande, y como es un hotel familiar, justamente ustedes se pueden dar cuenta que no hay tantos adultos, entonces eso hace que también el área de adultos sea un poquito pequeña. Pero tenemos un bar en la parte de acá atrás, y toda esta sección de aquí que pueden ver ustedes es el área exclusivamente de habitaciones solo para adultos, y este es un área realmente de relajación. Después de hacer la actividad del trapecio o estar en la playa o realmente pues en la parte donde hay mucha gente, aquí puedes venir y relajarte, está súper a gusto. Oigan, y miren, pues ya cuando cae la tardecita, y por lo que nos comentan solo los días martes se pone como mercado de artesanías aquí en el hotel, por si no quieren salir a la Quinta Avenida o a los centros comerciales que están aquí fuera del hotel. Aquí mismo pueden comprar artesanía. Digo, no he visto los precios, no sé cómo ande de precios, pero bueno, si no quieres salir y quieres pues quedarte aquí en el hotel sin ningún problema, puedes comprar. Hay de todo, ¿no? Que realmente cosas pues que son muy típicas de aquí de Quintana Roo, de la cultura mexicana. Y pues bueno, aquí les dejo un poquito de lo que se pueden encontrar. Oigan, pues ya nos cayó la nochecita y vamos a cenar en el restaurante Mediterráneo que se encuentra frente a la playa. Y después de la cena vamos a ver el show que se encuentra aquí en la parte de atrás. Están preparando el escenario. El show es todos los días y todos los días hay un show distinto. El de ayer fue una noche mexicana. El de hoy, pues bueno, no sabemos aún qué tipo de espectáculos vayan a ver. Y pues también les muestro un poquito de cómo se puede ver aquí las albercas de noche. Ya, bueno, en este momento ya no se permite el acceso porque las albercas lo cierran a las 8 de la noche. Y bueno, no se diga más, vamos a cenar y de ahí nos pasamos al show.
tener la costumbre de entrenar en vacaciones, aquí este hotel cuenta con un gimnasio que está pequeño pero está completo. Este está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y pues bueno, más al rato vamos a venir a sacar todos los panqueques que ya nos comimos y todos los postres. Pero bueno, les voy a enseñar un poquito de este gimnasio, ¿vale? Muy bien, y ahora nos encontramos en el área de niños, en el Kids Club, que este está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Aquí algo muy importante es que menores de 4 años, o sea de 0 a 4 años, necesitan estar con supervisión de un adulto, ¿ok? Y de 4 años en adelante pueden estar totalmente libres. Aquí hay pues juegos virtuales, hay ciertas áreas para poder hacer manualidades, actividades igual recreativas. Siempre pues el staff los va a estar ahí motivando a hacer ciertas cosas. Adicional a que hay un mini parquecito acuático, bueno, realmente son como una mini alberca para los pequeños y unos juegos, así que vamos a verlo por dentro. Y aquí en el Kids Club ponen a los niños a pintar playeras, les dan clases de cómo cocinar pizzas o cómo hacer pizzas más bien. Y pues realmente todo el staff siempre los mantiene entretenidos. El tiempo máximo que pueden dejar a un niño es 24 horas, entonces no los pueden dejar más de 24 horas en el Kids Club. Pero también ahorita van a ver, hay camas, bueno, como tipo dormitorios, y también hay pues una mini alberca, entonces está bastante bonito. Oigan, y pues toca hablar de las actividades aquí en la zona de playa, y para eso tenemos al experto aquí, Marco, que es parte del staff del hotel, y él les va a comentar un poquito de las actividades que pueden hacer en esta zona. Hola, mi nombre es Marco, bienvenidos a Viva Windham Maya. Pues nosotros formamos parte del equipo de deportes acuáticos, en la cual aquí consiste en un paseo en velero o en catamarán, que dura de alrededor de 20-25 minutos. También tenemos clases de windsurf, una tabla con una pequeña vela. Y también contamos con kayak para una persona, para 2 personas, y tabla de paddle surf, en el cual todas estas actividades constan de unos 30 minutos de su uso, ya que somos muchos, tenemos muchos huéspedes y los cuales todos quieren hacer las actividades. Ahí tenemos también tablas de bodyboard para pequeñas olas, en las cuales se puede ocupar en la orilla de la mar. Ok, perfecto. Cabe mencionar que todo esto está sujeto a las condiciones climáticas y es necesario hacer reservación. No tiene ningún costo, pero sí es necesario hacer reservación, ya que, como dice aquí el compañero, pues hay muchos huéspedes y pues no se vayan a quedar sin estas actividades, ¿vale? Entonces vamos a continuar, les voy a comentar un poquito más de otro tipo de actividades que ya no son aquí en la zona de playa, sino en la parte más dentro del hotel. Y bueno, vamos para allá. Muy bien, y ahora vamos a pasar al spa. Allá adentro vamos a ver si podemos grabar mucho. Igual y no podemos hablar demasiado dentro del spa porque pues bueno, hay más personas que están en ese mood de relajación. Y este es un spa que tiene un costo adicional, evidentemente. Está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es necesario hacer reservación y pues aquí pues venir por un masaje, por un facial, por un corte de cabello o algo, pues simplemente para que te relajes durante tu estancia. Así que acompáñenme. Oigan, pues les platico. Ahorita vamos a conocer el Hotel Viva Windham Azteca, que es un hotel que está a un lado del Viva Windham Maya. Básicamente está a 10 minutos caminando, ¿ok? Y algo muy importante que ustedes deben de saber es, ahorita no les vamos a dar un recorrido completo por este hotel porque nos estamos hospedando en el de al lado. Sin embargo, como es la misma cadena de hoteles,
al hospedarse en el Azteca, que es este en donde estoy en este momento, tienen acceso totalmente gratis al Maya, que es de una categoría un poquito menor. Ambos hoteles son todo incluido, se encuentran aquí en Playacar, en Playa del Carmen, ok, como les comentaba, pueden irse caminando de uno a otro, está aproximadamente 10 minutos, o bien también pueden tomar bicicletas que están incluidas, las toman en la caseta de seguridad y pues llegan en unos 3 minutos de un hotel a otro, ok. Ahora bien, el Hotel Azteca tiene 4 restaurantes y el Hotel Maya tiene otros 4 restaurantes, es decir, que si te hospedas en este hotel tienes acceso a todos los restaurantes de especialidad, adicional a las albercas, los bares y pues todas las instalaciones del Hotel Maya, ok. Entonces esto no sé si tengan alguna duda, si no lo pueden poner en los comentarios, pero si te hospedas en el Maya no puedes venir al Azteca porque es de una categoría un poquito mayor, ¿vale? Entonces les voy a mostrar parte de los restaurantes aquí en el Viva Windham Azteca y un poco de las instalaciones. Les comento que es un hotel de un poquito mayor categoría, pero por el precio estamos hablando de que son aproximadamente unos 15-20 dólares más que cuesta la noche, entonces no es tanta la diferencia y pues vale un poquito más la pena. Muy bien, y si se dan cuenta, aquí estamos en una habitación del hotel Viva Windham Azteca, que pueden darse cuenta que ya es un estilo más minimalista, más moderno, porque precisamente el hotel se acaba de remodelar hace 11 meses aproximadamente, y pues las habitaciones ya son más cómodas, más elegantes, y bueno, ahorita no podemos darles un tour muy extenso porque no estamos hospedados en esta habitación, pero aquí se pueden dar una idea y les voy a dejar algunas tomas, ¿va? Muy bien, y ahora vamos a conocer el Kids Club de aquí del Hotel Azteca. De la misma forma que en el Maya tiene una política, lo único que tiene un costo es el servicio de niñera, que cuesta 12 dólares la hora, pero este Kids Club está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, y ahorita les voy a mostrar este restaurante de especialidad aquí en el Azteca. Ahora, como son las 2 de la tarde, todavía no está montado, bueno, más bien no está abierto porque es un restaurante para cenas, abre a las 6 de la tarde. Pero bueno, aquí se pueden dar cuenta del tipo de restaurantes que, si se dan cuenta, ya es de más categoría, ya se ven más bonitos, más elegantes que en el Azteca, que en el Maya, perdón. Muy bien, y ahora les voy a mostrar el restaurante Shulha, también aquí en el Azteca. Este es un restaurante de comida yucateca gourmet. Si se dan cuenta por la música, pues ahí se pueden dar una idea de lo que se van a esperar en el menú. Y es un restaurante muy bonito, este no tiene aire acondicionado, está totalmente al aire libre, pero pues es otro concepto. Ahorita aquí está montado porque iban a poner una presentación, me parece iban a hacer algún evento, pero está muy bonito este restaurante. De igual forma abre a las 6 de la tarde, hay que hacer reservación en todos los restaurantes para que no se vayan a quedar sin espacios, porque si se dan cuenta no hay muchas mesas, habrán que será unas 15 mesas, 20 mesas a lo mucho, entonces sí es importante hacer siempre reservación. Muy bien, y ya estamos llegando a la parte final de este video. Espero que les haya gustado
Y ahí les van nuestras recomendaciones. Número 1, hospedarse un mínimo de 2 noches para que puedan tener acceso a los restaurantes de especialidad, que recuerden hay 4 y siempre es necesario hacer reservación. Por cada 2 noches que te hospedes tienes acceso a un restaurante de especialidad. Y recuerden levantarse temprano para poder hacer reservación en las actividades de la playa, que no tienen ningún costo. Y este hotel los tiene incluido, a diferencia de muchos otros hoteles que estas actividades como el paddle, los kayaks, el windsurf, el catamarán, normalmente en otros hoteles tiene un costo adicional y aquí está totalmente incluido. Y por último, si quieren saber más información acerca de este hotel, pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios o bien pueden contactarnos a través de la agencia de viajes Crea Travel para más información y hacer sus reservaciones. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos en el próximo video.